2019, primer año bajo nuevo gobierno. Un año difícil, lleno de cambios. Un año polarizado, divergente. Un año en que la Cuarta Transformación encontró lo que tal vez no esperaba: los duros embates del crimen organizado y la violencia desbordada. 2019, entre el miedo y la esperanza. Apenas habían transcurrido 18 días del año y la tragedia abrazaba el nuevo gobierno. El estallido de un ducto de gasolina que estaba siendo ordeñado en Tlahuelilpan, Hidalgo, se convertiría en la primera tragedia de gran alcance en el nuevo sexenio. Todo sucedió tan rápido. El ducto explotó y cobró 137 vidas. Nadie esperaba que lo que parecía una fiesta terminaría en una de las tragedias más terribles de los últimos años. Nada más estamos esperando que los peritos terminen su trabajo para poder hacer el reconocimiento del cuerpo. Hasta la fecha, lo ocurrido en Tlahuelilpan acapara los reflectores nacionales e internacionales. Lo ocurrido en Hidalgo marcó lo que, hasta ese momento, parecía ser una exitosa batalla del gobierno contra el robo de combustible que a principios de año encendió la alarma entre los consumidores. La crisis de la gasolina afectó a millones de mexicanos. Casi un día esperando aquí esperando la pipa a ver que llegue, pero no llega. Y aquí sobre Eduardo Molina hay una fila que creo que ya llega hasta Río Consulado. Municipios del Estado de México, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Hidalgo y Guanajuato reportaron gasolineras vacías y largas filas de autos para abastecerse. El desabasto fue una de las consecuencias del plan de combate al robo de combustibles que el gobierno había presentado, que lo llevó a cerrar algunos ductos. En 2019, el grito feminista retumbó en México. Una ola de indignación recorrió el país para protestar contra la violencia machista. A inicios de febrero, con el hashtag Vivas Nos Queremos, mujeres marcharon contra los feminicidios e intento de secuestros en el metro. Esto del secuestro no es nuevo, más bien que se empezaron a dar testimonios y que se empezó a movilizar la cosa, pero fuera del metro y en las calles y fuera de la capital también sucede. Días seguidos de marchas y el no de las mexicanas. De que mi hija sale, va a la universidad y yo estoy con la incertidumbre si llega tarde, porque ya no puedo confiar en que llegue bien. Frustración y enojo se extendió a lo largo del país. En meses posteriores, cientos de mujeres volvieron a salir a las calles en una decena de ciudades para criticar la aparente pasividad de las autoridades. En la Ciudad de México, la convocatoria reunió a colectivos feministas al grito de "Yo sí te creo, y no me cuidan, me violan". Entonces es muy absurdo que la misma gente que según está para protegerte sea la que te viola, ¿no?
El 12 de agosto, mujeres marcharon de las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la sede de la Procuraduría de Justicia Capitalina para exigir justicia por los casos de violación en los que se señalaba a policías. Las manifestaciones exigían la depuración de los cuerpos policíacos e investigar y cesar a todos los elementos vinculados con delitos. Aquella fue una marcha color rosa. 4 días después, mujeres tomaron de nuevo las calles de la capital. El Ni Una Más se volvió a escuchar. No más abuso sexual por parte de la policía y militares. No más invisibilización a la violencia de género. No me cuidan, me violan. Exigir justicia no es provocación. La tarde del viernes 16 de agosto, miles de mujeres marcharon en la llamada Brillantada, otra manifestación contra los abusos sexuales, otra manifestación con la violencia machista. La marcha pacífica en sus inicios derivó en actos vandálicos por parte de grupos infiltrados. Pintas, destrozos, agresiones. Pero hubo más. Vinieron otras marchas a finales de septiembre. El 26 de ese mes, cientos se manifestaron por los 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como en otras ocasiones, todo comenzó en calma. Sin embargo, grupos de encapuchados causaron disturbios. Vandalizaron monumentos y edificios sobre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Otra marcha ocurrió el sábado 28 de septiembre. En el contexto del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, integrantes de varios colectivos se movilizaron por calles del centro histórico. Estoy en contra de tantas muertes de mujeres, ¿no? Desde las muertes de Juárez de hace muchos años hasta hoy en día que aparecen más de 9 mujeres muertas. Y de nueva cuenta, infiltrados y destrozos. Esta vez a una de las puertas de Palacio Nacional. Y ese mismo día, el 28 de septiembre, la muerte de José José. El cuerpo de José José nunca fue exhibido públicamente. Qué triste fue decirnos adiós. México perdió a su príncipe de la canción. El cantante falleció en un hospital de Miami. Lo único que quiero yo, que quiere mi hermana Marisol, que quiere la familia, es despedirnos de José José. Tras una larga disputa y diferencias entre los hijos, el cuerpo de José José fue incinerado. Solo la mitad de las cenizas fueron traídas a México para rendirle homenaje. Miles despidieron al príncipe de la canción en el Palacio de Bellas Artes. Se ve, se siente, José está presente. Luego, en la Basílica. Dígnate bendecir este ataúd que contiene las cenizas de nuestro hermano José Rómulo Sosa Ortiz. Y finalmente, en la colonia Clavería, donde nació el ídolo. El recinto de Bellas Artes fue este año también escenario de una polémica celebración a mediados de mayo. El palacio fue utilizado para la realización del concierto titulado El Guardián del Espejo. Para muchos, un homenaje al líder de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, que desató el enojo de varios sectores y obligó al gobierno a salir al paso.
la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, negó que el palacio haya prestado sus instalaciones para un homenaje o evento religioso, pero las imágenes ahí quedaron. Fue la primera vez en la historia que el recinto era ocupado para un evento de ese tipo. 2 semanas después, el 4 de junio, Nazón Joaquín García fue detenido en Estados Unidos, acusado de pornografía infantil y abuso sexual en California. La grupo sindical no está... Terror y persecución. Así se vivió la balacera en pleno Zócalo de Cuernavaca. La mañana del miércoles 8 de mayo, un sujeto armado disparó en pleno centro de Cuernavaca, en Morelos, provocando la muerte de 2 personas. Entre ellos, el empresario, activista y líder sindical de la CTM, Jesús García. El agresor intentó escapar, pero fue detenido por policías municipales. En la balacera, 2 personas resultaron heridas. 15, 1, 10, 24. La violencia constante, muerte, sangre, terror se vivió a finales de julio en uno de los restaurantes de una exclusiva plaza comercial al sur de la Ciudad de México. Las víctimas, 2 ciudadanos israelíes. Un ataque directo y no un crimen pasional, como en un principio se dijo. 25 segundos les tomó asesinar a los 2 israelíes y huir del restaurante Hunan. Una acción planeada y contrarreloj. Previo al ataque, los asesinos fraguaron un distractor. Una balacera afuera de la plaza, que de acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad, ocurrió 8 minutos antes. Dentro del restaurante, el camino quedó libre para consumar el doble homicidio. Una mujer con peluca rubia y un hombre entraron al lugar y les dispararon a quemarropa. Los israelíes comían y bebían con otra mujer que salió ilesa. A ella no le dispararon. Al paso de los días fue identificada como Vanessa Bayar, de 54 años, conocida como La Güera, quien fue la presunta coordinadora del ataque, según las investigaciones. Sigue prófuga. El día del ataque, una mujer fue detenida momentos después de la agresión y se dijo llamar Vanessa, que le habían pagado 5,000 pesos por cometer el crimen. Hoy está en un penal de Morelos. Otro sujeto fue detenido en Guadalajara, acusado de participar en el doble crimen. La Ciudad de México estuvo en el ojo del huracán este año, que termina debido a la espiral de violencia. El asesinato de 2 estudiantes en una semana puso en alerta a la capital a principios del mes de junio. La muerte de los 2 jóvenes de 22 y 29 años pusieron en evidencia los retos de seguridad del nuevo gobierno, liderado por Claudia Sheinbaum. La opinión pública se cimbró con la noticia del secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal. El joven de 22 años se le vio con vida por última vez la noche del 4 de junio. En las imágenes de las cámaras de seguridad se le vio salir de la universidad en su automóvil. Días después, apareció el cuerpo en un paraje de Xochimilco. Medios y redes sociales dieron cuenta del rescate que se pidió, de manifestaciones de compañeros y familiares, del reclamo público de la universidad. Luego la voz de la madre, Norelia Hernández. Dile que mi hijo no aparezca, por favor, devuélvanme a mi hijo. El asesinato de Norberto sacudió conciencias, despertó miedos y activó protestas. El día de su secuestro, luego de salir de la escuela, Norberto envió un mensaje a su novia para avisarle que iba a casa de sus tíos, donde él vivía, a 15 minutos del plantel, pero nunca llegó. Con el avance de las investigaciones, se supo que el autor intelectual del crimen fue la expareja sentimental del estudiante. Aunque existe una orden de aprehensión en su contra, permanece prófuga. Por el asesinato de Norberto, 5 personas están detenidas. Entre ellas, Elvia N., alias La Bruja, quien participó en la intercepción de la víctima y proporcionó su domicilio como casa de seguridad. La Bruja pasa los días en el reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla. Su cuerpo fue abandonado en un bosque. El autor del crimen, el sacerdote que había oficiado la misa,
en honor de Leonardo tras su muerte. La detención del cura desató la rabia de vecinos, quienes se manifestaron para pedir su liberación. 2 meses antes de los asesinatos de estos jóvenes estudiantes, la muerte de una joven universitaria provocaba consternación en México. Ciudad de México, CCH Oriente, Iztapalapa. Un aula, 10 alumnos, un profesor, una puerta abierta, un sonido tenue. Pero nos están matando, nos violentan dentro y fuera de las escuelas. Es momento de que generemos un cambio. Según testigos, una alumna en el suelo, desangrándose por una herida de bala en el abdomen. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Poco después, Aide Mendoza, de 18 años, muere de camino al hospital. Ha sido asesinada. ¿Quién la mató? Sigue siendo la pregunta. En medio de la crisis de violencia en la capital del país, el 3 de octubre, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta, presentó su renuncia. Los 10 meses de la Horta al frente de la policía local estuvieron marcados por una serie de delitos de gran repercusión y la preocupación por el deterioro de los índices de seguridad. Horta adelantó su salida y fue reemplazado por Omar García Harfuch, quien venía de la Dirección de la Policía de Investigación y quien llevaría a cabo 19 días después, el 22 de octubre, su primer gran operativo en la Ciudad de México. La madrugada del 22 de octubre tuvo lugar el primer gran operativo contra el narco de la administración de Claudia Sheinbaum. La madrugada del 22 de octubre tuvo lugar el primer gran operativo contra el narco de la administración de Claudia Sheinbaum. La Policía de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina detuvieron aquel día a 31 presuntos integrantes de la Unión Tepito, 26 hombres, 5 mujeres. El operativo conjunto, que movilizó a varios centenares de agentes, desmanteló 2 laboratorios de droga sintética y permitió el aseguramiento de 2,5 toneladas de marihuana, 20 kilos de cocaína, así como 26 armas de fuego, 20 granadas y 1.520 cartuchos. Las detenciones y el botín requisado representaron un golpe importante al crimen organizado. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, las quejas vecinales pusieron en marcha la operación. Además de droga y armas, las fuerzas de seguridad también encontraron varios vehículos robados y un túnel, donde se encontraron altares de santería con cráneos humanos. Según se dijo, el objetivo era detener a El Lunares, uno de los líderes de la Unión Tepito. Las primeras investigaciones de estos operativos arrojaron que autoridades capitalinas ofrecían aparentemente protección a estos grupos criminales. Evidentemente, si se aseguraron esa cantidad de armas en una zona céntrica de la ciudad y esa cantidad de droga es porque gozaban de la protección de alguien, de alguna autoridad de la Ciudad de México, mismo que también estamos investigando en estrecha colaboración con la Procuraduría General de Justicia. No lo vamos a ocultar de ninguna manera y lo vamos a transparentar en su momento cuando tengamos exactamente definido quiénes son los que protegen a este tipo de grupos criminales. El operativo fue celebrado con bombo y platillo por las propias autoridades. Sin embargo, poco les duró el gusto. 2 días después, un juez de control ordenó liberar a 27 de los detenidos. El juez consideró que fue ilegal su detención, que hubo falsedades en los informes de la policía y que los policías capitalinos habrían ejercido violencia contra las 5 mujeres detenidas. El fracaso del primer gran operativo contra el narco en la Ciudad de México. El horror también se hizo presente en el Estado de México. Usuarios y transportistas lo sufrieron. Meses constantes de robos, extorsiones y quema de unidades. Los municipios de Tecámac, Zumpango, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Coacalco registraron un alto nivel de extorsión este año que termina. La ruta conocida como Las Brujas sufrió la quema de varias de sus unidades, principalmente en el municipio de Tecámac, al ser blanco de una fuerte extorsión que se negaron a pagar. Los choferes, presas del miedo y de la ausencia de la autoridad, amagaron con suspender el servicio y crear incluso sus autodefensas.
Las agresiones llegaron hasta la Ciudad de México. El 31 de julio, hombres interceptaron al chofer de una unidad. Lo bajaron y de inmediato le prendieron fuego a la camioneta. Todo eso a una cuadra de la avenida Insurgentes y a unos metros del paradero La Raza. La unidad pertenecía a la ruta de San Juan Citlaltepec, conocida como Las Brujas. Otra historia que conmocionó al país fue el ataque a balazos contra el presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio. El martes 26 de octubre, el alcalde Francisco Tenorio acudió a la colonia Geovillas, La Asunción, donde anunció la rehabilitación de un parque. Se tomó fotos y platicó con varios de los asistentes. Nadie imaginó que entre ellos se encontraba el joven que le dispararía. El autor material del homicidio le pidió al alcalde tomarse una foto con él. Después le solicitó un aventón, a lo que el edil accedió. Ya cuando íbamos a arrancar se acercó el escuincle. Dijo que se podía subir para que le diéramos un aventón. Preguntó que a dónde íbamos. Era un niño. El presidente no lo vio. Una vez dentro de la camioneta, el joven disparó contra el edil y su secretario particular. Tenorio fue llevado al hospital. Estuvo 4 días en terapia intensiva. Se le decretó muerte cerebral. Perdió la vida. Durante 2019, el gobierno de la 4T enfrentó varias protestas. Padres de niños con cáncer, afectados por la falta de metotrexato, que forma parte del protocolo de atención para este padecimiento, realizaron varias manifestaciones a lo largo del año en diversos estados y en la capital del país. Protestaron por el desabasto de medicamentos y la falta de sesiones de quimioterapia en hospitales, en el Senado, ¡Consulta! 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 en diputados, en los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras semanas de reclamos, el gobierno cumplió sus demandas. No fue la única protesta a la que se enfrentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Elementos de la Policía Federal que se oponen a unirse a la Guardia Nacional bloquearon varias veces los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una de las protestas más intensas ocurrió el 12 de noviembre. Los federales bloquearon por horas los carriles centrales del circuito interior y se desató un enfrentamiento. Vinieron más protestas. Afectaciones y vuelos demorados. Su demanda fue llevada también a Iztapalapa, al centro de mando. Decías que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. En el sureste del país, migrantes haitianos y africanos protagonizaron en más de una vez diversas protestas contra disturbios en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Los migrantes demandaban el libre tránsito por México en su ruta a los Estados Unidos. El freno a migrantes marcó este primer año de gobierno. La ola migrante desató fuertes choques diplomáticos con Estados Unidos. A mediados de año, Trump, el presidente norteamericano, amenazó con imponer aranceles a todos los productos mexicanos, como castigo por no detener la migración ilegal. Funcionarios del gobierno, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard, tuvieron que viajar a Washington para negociar. El 5 de junio, tuvo lugar el encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Ese mismo día, pero en nuestro país, en la frontera sur, policías, agentes, marinos y soldados mexicanos endurecieron los operativos contra los migrantes. Ocurrió en Metapá, Chiapas. En medio de la amenaza de Estados Unidos, las fuerzas de seguridad de México se vieron obligadas a frenar el paso de migrantes centroamericanos, quienes fueron obligados a detener su camino. El Instituto Nacional de Migración desplegó con el apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Federal un operativo para contener el paso de los migrantes.
El despliegue de elementos de la Guardia Nacional para contener la migración de la zona sur fue el estreno de esa corporación, cuya creación había sido avalada el 13 de marzo por los congresos de los 32 estados del país. Tras semanas de negociación, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para detener la imposición de aranceles del 5% a productos mexicanos. México se comprometió a reforzar sus controles de seguridad en la frontera sur para reducir la migración irregular. Se acordó el despliegue de 6 elementos de la Guardia Nacional en 11 municipios de la frontera sur de México a partir del 10 de junio. Estados Unidos no solo fue noticia por las constantes amenazas de Donald Trump. Estados Unidos tuvo su cuota de sangre con ataques y tiroteos. En este año ocurrieron alrededor de 250 ataques múltiples en Estados Unidos, con armas de fuego, con casi 1 millar de víctimas, cerca de 250 de ellas mortales. El ataque más letal ocurrió el 3 de agosto, un ataque de odio. Lugar, un complejo comercial de El Paso, Texas, uno de los días más sangrientos de la historia del estado. El asesino condujo 9 horas para provocar un baño de sangre. 20 muertos, 8 de ellos mexicanos, 24 heridos. Un segundo tiroteo masivo en solo 13 horas tuvo lugar la madrugada del domingo 4 de agosto en el centro de la localidad de Dayton, Ohio. El pistolero abrió fuego frente al bar Ned Peppers, matando a 9 personas y provocando 27 heridos. 19, el año en que varias protestas estallaron en todo el mundo. Desde las calles de Hong Kong hasta La Paz, Quito, Barcelona, Beirut, Santiago de Chile y Bolivia, se registró una gigantesca marea de personas que tomaron las calles para ejercer su derecho a protestar y exigir el cambio a quienes están en el poder. En Hong Kong, las protestas antigubernamentales se prolongaron por meses. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes alcanzaron aeropuertos y universidades. En Europa, miles se manifestaron en Barcelona a favor de la unidad española. En América Latina, las protestas sociales devolvieron a las calles a las fuerzas militares. A mediados de octubre tuvo su primer estallido en Ecuador. Siguió Chile, un mes de protestas sociales, más de 20 muertos, más de 1000 civiles heridos, jornadas de extrema violencia, la policía y el uso de perdigones utilizados como material antidisturbios. Luego Bolivia. El 10 de noviembre, el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Calimán, vestido con uniforme de campaña, forzó la renuncia del presidente Evo Morales, que abandonó el cargo. La presión militar se produjo después de que Evo Morales fuera denunciado por la Organización de Estados Americanos de manipular las elecciones presidenciales y se viera obligado a convocar nuevos comicios. No le alcanzó. Renunció y tuvo que huir de su país. Pidió asilo, donde el gobierno de la Cuarta Transformación lo recibió. En Bolivia, las protestas dejaron muertos y heridos. Las protestas también llegaron a Colombia, donde miles salieron a marchar contra el gobierno el 21 de noviembre. México tuvo su propia cuota de sangre con la lucha antidroga y también con el asesinato de policías. En 2019, más de 300 policías fueron asesinados en 28 de los 32 estados del país. Guanajuato fue la entidad más peligrosa para los policías. 46 fueron asesinados. Irapuato, Celaya y Salamanca fueron los 3 municipios con más casos. Michoacán tuvo el ataque más mortífero contra una corporación policial. 14 de octubre, presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación emboscaron a un convoy de policías en el municipio de Aguililla. Tras pedir ayuda y no llegar a tiempo, 14 policías perdieron la vida durante la emboscada. Un día después, el 15 de octubre, durante un enfrentamiento en Tepochica, Guerrero, 14 civiles armados y un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional perdieron la vida. Otro baño de sangre, 20 de noviembre,
Fresnillo, Zacatecas. Matan a 5 elementos de la policía preventiva. Oaxaca, 8 de noviembre. Emboscan a policías en San Vicente, Coatlán. 5 elementos de la policía estatal asesinados. Otro estado que estuvo bajo fuego y el horror fue Veracruz. Veracruz volvió a estar en las portadas de prensa nacional e internacional en razón de un nuevo escándalo de violencia, la masacre absurda de 13 personas en una fiesta celebrada en Ciudad Minatitlán. Ocurrió a fines de abril. El ataque duró 20 minutos. Las víctimas, 7 hombres, 5 mujeres y un menor de 1 año. Cuatro meses después del ataque en Minatitlán, otra masacre sacudió a Veracruz y al país entero. Un infierno llamado Coatzacoalcos. La masacre en el bar Caballo Blanco terminó con la vida de 29 personas. 8 más resultaron heridas. Una matanza que revivió los peores fantasmas de la violencia que azotó el país. Tamaulipas también estuvo en el mapa de la violencia. En septiembre, la muerte de 8 personas en Nuevo Laredo hizo voltear a ver a la policía del estado. La muerte de estas personas fue presentada como parte de un enfrentamiento con miembros del Cártel del Noreste. Como pruebas, presentaron una camioneta blindada, 8 cadáveres y 15 armas de alto calibre. Una semana después de estos hechos, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentó una serie de pruebas para demostrar que todo había sido un montaje de la policía. Se trató de una ejecución extrajudicial. La Fiscalía Mexicana abrió una investigación para determinar lo sucedido. El gobierno de Tamaulipas suspendió a los policías involucrados. Una historia de disparos sin resolver. 2019 también fue un año difícil para las Fuerzas Armadas. Agresiones constantes. Puebla. 24 de junio. San Martín Texmelucan, Puebla. Golpearon y lanzaron piedras a militares que acudían a resguardar una bodega donde se robaba gas LP. Michoacán. La Huacana, Michoacán. Habitantes retuvieron a varios militares para exigir que les devolvieran varias armas decomisadas en un operativo. Querétaro, 7 de septiembre. Militares fueron golpeados al evitar que 50 personas saquearan la carga de un tren en San Juan del Río, Querétaro. Hidalgo, Tetepango, Hidalgo. Imposibilitaron que militares aseguraran 2 camionetas que contenían combustible sustraído de una toma de Pemex. Otra vez, Puebla. Acajete, Puebla, lunes 9 de septiembre de 2019. Otra vez, Hidalgo. 21 de noviembre, Atitalaquia, Hidalgo. Sujetos persiguieron a soldados cuando vigilaban un ducto de Pemex. A lo largo del año se registraron al menos 12 agresiones contra elementos del ejército. Luego del último caso desarrollado en Puebla, la Sedena destacó que su personal puede responder a los ataques, siempre y cuando se ajuste a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad. La CNDH, en voz de su entonces presidente, Luis Raúl González Pérez, aseguró que la Sedena, Marina y Guardia Nacional deben aplicar la ley. En medio de un proceso de selección cuestionado, Rosario Piedra Ibarra asumió como nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo hizo el martes 12 de noviembre, luego de más de 6 horas de discusión que estuvo marcada por reproches y señalamientos. En consecuencia, le pregunto, Rosario Piedra protestó en pleno Senado entre gritos, jaloneos y acusaciones de imparcialidad por parte de la bancada del PAN en el Senado, quienes pedían reponer el procedimiento al acusar fraude.
La de aquel día fue una jornada de falsos debates, amagues, falsas promesas de una nueva selección, que finalmente terminó a las 9 de la noche, cuando los senadores de Morena tomaron protesta a la nueva presidenta de la CNDH, quien dijo que llegó con las manos limpias. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Rosario Piedra, primera mujer al frente de la CNDH. Otra Rosario, de apellido Robles, no olvidará el año que termina, el año en que pisó la cárcel. El año en que pisó la cárcel. Desde el 13 de agosto, Rosario Robles se encuentra en prisión preventiva en Santa Marta, Acatitla, tras ser vinculada a proceso. La justicia mexicana la envió a prisión por su implicación en una megatrama de corrupción perpetrada durante los años del gobierno anterior, la llamada estafa maestra. La acusan de desvío de recursos. Diputados han emprendido un juicio político en su contra. Robles enfrenta otro castigo: la inhabilitación de ejercer cualquier cargo público durante 10 años por haber falseado su declaración patrimonial. Su caída se erige cada vez más como el símbolo de la cruzada del gobierno de López Obrador contra los escándalos de corrupción del anterior sexenio. El otro nombre en la diana es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, imputado por una ramificación del caso Odebrecht y prófugo desde hace meses. Este año también fue el adiós de Carlos Romero de Champs, al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Luego de 26 años, el polémico exsenador renunció como secretario general del sindicato de Pemex. Manuel Limón Hernández, quien fungía como secretario del Interior del sindicato petrolero, ocupó el cargo. Romero de Champs dirigió el sindicato desde 1993 y actualmente enfrenta denuncias por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Otra renuncia sonada e intempestiva fue la de Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una investigación en su contra por ingresos inexplicables, una misteriosa reunión y maniobras políticas desde el Poder Judicial se manejaron como posibles causas de su dimisión. Para algunos, un hecho que representó un nuevo golpe contra el grupo del expresidente Enrique Peña Nieto. Se le conoció como el juicio del siglo. El 12 de febrero, tras un extraordinario juicio de 3 meses en la Corte Federal de Brooklyn, el Chapo fue hallado culpable de los 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego de los que era acusado. This case was simply an inquisition. It was a show trial, and how it ended is exactly perfect for that description. I'm not here to tell you that Joaquin Guzman is a saint. I'm not here to tell you that what occurred that the witnesses were unusual than any other American trial. All we asked for was fairness. And no matter what you think of Joaquin Guzman, he still deserves a fair trial. Mr. Guzman thought for more than 25 years that he was untouchable. Today brings a measure of justice for the American people. It brings a measure of justice for the country of Mexico, whose institutions were corrupted for decades by Mr. Guzman and the Sinaloa cartel. 5 meses después, llegó la sentencia definitiva. El ex líder del cártel de Sinaloa fue condenado el miércoles 17 de julio a cadena perpetua, más 30 años adicionales de cárcel. Un juez federal de Nueva York lo encontró culpable de los 10 cargos que se le imputaban, incluida la participación en una empresa criminal continuada y cargos de tráfico de drogas. Minutes ago, a federal jury here in the Eastern District convicted Joaquin El Chapo Guzman Loera on all counts of the federal indictment. In sum, the jury found that Guzman led the Sinaloa cartel, one of the largest and most dangerous drug cartels in the world. Todos estamos de acuerdo con el veredicto, pero como dijo Lickman, luchamos por Joaquín. Él estaba muy consciente de lo que iba a pasar hoy y seguimos adelante. Vamos a seguir con la defensa de él hasta donde podemos. Él es un hombre muy fuerte, muy duro y él entiende lo que pasó y lo que le enfrenta. ¿Va a haber una apelación? Seguro.
vamos a ver todas las opciones que él tiene. El Chapo cumple su pena en la prisión de máxima seguridad ADX, en medio del desierto montañoso de Colorado, considerada la más segura de Estados Unidos. Sinaloa, tierra del Chapo, se colocó en el mapa del mundo la tarde del jueves 17 de octubre. Culiacán vivió horas de terror. Eran como las 3 de la tarde, tiempo local, 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, cuando los disparos empezaron a escucharse en las calles. Usuarios en redes sociales postearon videos en donde la población corría a refugiarse al lugar más cercano ante ráfagas de tiros que no se sabía de dónde salían. En las calles, algunos automovilistas optaron por bajarse un momento de sus vehículos y utilizarlos como una especie de barrera ante el miedo provocado por el sonido de las balas. Por favor, no se acerquen, es peligroso. Hay policías por todos lados, se escuchan las detonaciones. Aquí estábamos debajo de una camioneta. Esto es increíble. A pesar de la violencia que se vivía en la capital sinaloense, el vacío de información oficial por parte de las autoridades seguía sin ser llenado. Las redes sociales eran, en ese momento, la fuente de información. Eran muchos los rumores. Todos apuntaban aquella tarde-noche a que uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán había sido aprehendido. Esto se confirmó. Ovidio Guzmán López había sido detenido. Eso provocó los ataques coordinados por parte de civiles armados. ¡Corre, corre! ¡Métanse aquí! ¡Ayúdame con la niña! Tiroteo sangriento y prolongado. En medio de las balaceras, también se conocería de la fuga de un grupo de reos del penal de Aguaruto en Culiacán. La situación llevó a las autoridades a ceder y ordenar la liberación de Ovidio. La operación había fallado. Tranquilo. Muéstrame las manos. Ven, hermano. Ven. Enseña tus manos, hermano. Ven. Tranquilo. Ven, Ovidio, venga, tranquilo, salga aquí, venga. Un día después del operativo fallido, el gobierno presentó el detalle de lo que ocurrió en Culiacán y mostró videos del minuto a minuto. Para ellos, la decisión de liberar a Ovidio Guzmán fue para evitar una masacre y proteger la vida de las familias. Ataques coordinados por parte de civiles armados, una llamada de Ovidio Guzmán López para parar todo y un intento de sobornos al comandante de la Fuerza de Intervención fueron algunos de los momentos que se vivieron aquel 17 de octubre, que quedará en la memoria de los habitantes de Culiacán. La estrategia contra la delincuencia organizada de abrazos no balazos tuvo en menos de 20 días otro duro fracaso. Ocurrió el 4 de noviembre, Bavispe, Sonora. Nueve integrantes de las familias Levarón y Langford, entre ellos 6 niños, fueron asesinados en Bavispe, Sonora, en los límites con el estado de Chihuahua. Circulaban en 3 camionetas y hombres armados los emboscaron.
un ataque despiadado. En el sitio del crimen nosotros encontramos casquillos literalmente a 1 y 2 metros alrededor del vehículo de Ronita. Y también encontramos una chequera de Ronita como a 15 metros del incidente con monedas. Que significa que antes de que ellos incendiaron el carro, sacaron la bolsa de Ronita que traía la chequera adentro. Y esto fue con una hazaña y una premeditación que no pudo haber sido un fuego cruzado y un accidente. El grupo armado que interceptó a las familias disparó en repetidas ocasiones contra los tripulantes. Una camioneta quedó totalmente calcinada. 5 niños lograron sobrevivir a la emboscada. Según la versión oficial, pudo tratarse de una confusión ocurrida tras los enfrentamientos de 2 grupos delictivos, La Línea y Los Salazar, brazos armados de los cárteles de Juárez y Sinaloa. La organización delictiva de La Línea deciden enviar una célula y se asume que esta célula que la envían para detener cualquier incursión o penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua, que es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Levarón. Para la familia de las víctimas, el informe del gobierno dejó dudas sobre cómo sucedieron los hechos. El 11 de noviembre, una semana después del ataque, agentes de la FBI cruzaron la frontera hacia México por el municipio de Agua Prieta. Está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Es una iniciativa que México tomó. ¿Por qué tomamos esa iniciativa? Porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiésemos que, en este caso, el FBI tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos. La Guardia Nacional también se trasladó al lugar. Para la familia Levarón, esos días transcurrieron entre el dolor y la rabia. El mismo 11 de noviembre, en un tuit, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayuda a México para que emprenda una guerra contra los cárteles de la droga y los elimine de la faz de la tierra. Esto fue rechazado por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Días posteriores, la familia Levarón solicitó formalmente a Estados Unidos que cárteles mexicanos sean considerados organizaciones terroristas. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard señalaron que esta acción solo llevaría a la intervención por parte de Estados Unidos, lo que no van a permitir. El 27 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo durante una entrevista que planeaba incluir a los cárteles de la droga mexicanos en la lista de grupos terroristas. En conversación con el expresentador de Fox, Bill O'Reilly, el mandatario aseguró que su gobierno ha estado trabajando durante los últimos meses en la controvertida designación, por el impacto que tienen dichos grupos criminales en la vida de los estadounidenses. Lo dicho por Trump encendió los focos de alerta en el gobierno mexicano y el canciller Marcelo Ebrard tuvo que viajar a Washington una vez más. Casi un mes después de la masacre en Bapispe, Sonora, 30 integrantes de las familias Levarón y Langford acudieron a Palacio Nacional en busca de respuestas sobre lo ocurrido el 4 de noviembre. Las familias Levarón y Langford sostuvieron un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dijeron dispuestos a esperar con calma por los resultados de la investigación sobre la masacre que dejó 9 familiares suyos muertos. Hasta el momento, las autoridades únicamente han informado 2 puntos específicos sobre la investigación en torno a la matanza: la detención de varios individuos presuntamente involucrados en los asesinatos y la presunción, anunciada 2 días después de la emboscada, de que la lucha territorial entre los grupos criminales, La Línea y Los Salazar, estaría vinculada a la masacre. Un día antes, el 1 de diciembre, integrantes de la familia Levarón habían marchado en la Ciudad de México para pedir un alto a la violencia. Marcharon por reforma. Este día todos nosotros debemos de estar enfrente del actual presidente
presidente y decirles que nos arme caballeros, que yo sí estoy listo para entrarle a la guerra. ¡Fuerza, Levarón! Al pie del Ángel de la Independencia, llamaron a unirse contra el crimen y los delincuentes. Julián Levarón dejó claro que ellos no protestaban contra el presidente de la República, sino contra quienes asesinan a inocentes. ¡México seguro! ¡México seguro! Ese día, el 1 de diciembre, hubo diversas marchas con motivo del primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Unas a favor, otras en contra. En el Zócalo, el presidente y su mensaje. Agradecemos al presidente Donald Trump por su solidaridad expresada en la crisis de violencia en Culiacán y tras los lamentables y dolorosos hechos en los que perdieron la vida 3 mujeres y 6 niños de las familias México-estadounidense Levarón y Lanford. Ofreció la ayuda y al mismo tiempo respetó nuestro derecho soberano. No aceptamos ningún tipo de intervención. Somos un país libre y soberano. Un año de gobierno, 1 de diciembre de 2019. El día más violento del que se tenga registro, 127 homicidios. Horas antes de ese 1 de diciembre, Coahuila sufría su propia desgracia. ...22 muertos, producto de un ataque del Cártel del Noreste a la presidencia municipal de Villa Unión. No, mi amor, no. 6 heridos, 2 detenidos. Días aciagos. ...25 de noviembre... Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Día de volver a marchar contra la violencia de género, contra la violencia machista. Aquel lunes 25 de noviembre, miles de mujeres tomaban las calles de la Ciudad de México en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Exigían un alto a los feminicidios y las agresiones contra mujeres. Ese mismo día, en la misma ciudad, Abril Pérez Zagaón era asesinada. Todo ocurrió a plena luz del día en Circuito Interior Río Churubusco, una de las zonas más transitadas de la capital mexicana. Abril viajaba a bordo de un automóvil, acompañada de sus hijos y el abogado de la familia. Se dirigían al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De pronto, 2 sujetos a bordo de una motocicleta se emparejaron al auto a la altura de la colonia El Carmen y dispararon contra Abril, quien viajaba en el asiento del copiloto. La mujer recibió 2 impactos de bala, una en el cráneo y otra en la espalda. Su expareja se convirtió en el principal sospechoso, ya que previamente había sido acusado de intento de feminicidio, al golpearla con un bate mientras dormía. Abril Pérez Zagaón ya había presentado una denuncia en contra de su exesposo desde enero de 2019. Gracias a un magistrado, el sujeto salió libre. El asesinato de Abril Pérez, presuntamente cometido por su exesposo, es un llamado de atención a la sociedad para alertar de la violencia hacia las mujeres que, sin duda, marcaron este año que termina. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde
Pascal Beltrán del Río y le deseo a nombre de todos los que trabajamos en Grupo Imagen un feliz año.